Mi nuera dejó a sus 2 hijos en mi vieja casa, prometiendo volver en 4 horas. Nunca regresó, traicionando a todos. 8 años después, me demandó por secuestrar a sus hijos, exigiendo justicia. Pero cuando le entregué al juez un sobre misterioso, él preguntó, ¿saben ellos lo que hay adentro? Yo respondí, todavía no. Esa verdad lo cambió todo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La llave inglesa se resbaló de mi agarre, repiqueteando contra el suelo de cemento del garaje. Ese sonido, el crujido de la grava bajo unos neumáticos desconocidos, hizo que cada músculo de mi cuerpo curtido se tensara. Miré mi reloj. Las 6:30. Los chicos no volverían del entrenamiento de béisbol hasta dentro de 1 hora. A través de la ventana polvorienta, vi un sedán rojo emerger de detrás de los robles que bordeaban mi entrada. El coche se movía lenta y deliberadamente, como si el conductor se tomara su tiempo para estudiar mi propiedad. Mi rancho estaba a 5 kilómetros del pueblo, lo suficientemente aislado como para que las visitas inesperadas fueran raras. Me enderecé frente a la vieja limpiadora de maíz que había estado reparando. Mis articulaciones protestaron después de horas inclinado sobre la maquinaria. El sedán se detuvo cerca de mi porche delantero, con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. El polvo se asentó alrededor del vehículo como una nube de incertidumbre. La puerta del conductor se abrió y una mujer salió. Se me cortó la respiración en la garganta. Incluso desde esta distancia, incluso después de 8 años, reconocí esa silueta. Más delgada ahora, más angulosa, pero inconfundiblemente, era ella. Valeria Montoya, o Valeria de la Vega como había sido alguna vez. La viuda de mi hijo, la mujer que había abandonado a mis nietos como si fueran basura de ayer. Había cambiado. Su cabello rubio oscuro era más corto, teñido de un tono más duro que no le sentaba bien a su tez. La ropa que llevaba, un saco azul impecable y pantalones oscuros, parecía cara, como si intentara proyectar respetabilidad. Pero podía ver la energía nerviosa en sus movimientos, la forma en que sus dedos tamborileaban contra las llaves de su coche. Unas ojeras oscuras sombreaban sus ojos, visibles incluso a esta distancia. Parecía mayor de sus 42 años, desgastada por cualquier vida que hubiera elegido por encima de sus hijos. Salí del garaje, todavía empuñando la llave inglesa en mi mano derecha. Mis botas de trabajo crujieron contra la grava mientras me dirigía hacia la casa, posicionándome entre Valeria y mi puerta principal. Ella no me había visto todavía. Su atención estaba centrada en las ventanas, buscando vislumbres de los chicos que había dejado atrás. Valeria. Mi voz resonó por el patio, plana y fría. Ella se giró, y por un momento, una sorpresa genuina parpadeó en sus facciones. Luego se compuso, levantando la barbilla con una confianza que yo sabía que no sentía. Su sonrisa era ensayada, vacía. «Hola, Rogelio». Dio un paso más cerca, sus tacones haciendo clic contra las piedras. «¿Te ves bien?» No me moví de mi posición cerca de los escalones del porche. Mi agarre en la llave inglesa se tensó hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Qué estás haciendo aquí?» «He vuelto por mis hijos». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Durante 8 años, Mateo y Lucas habían sido mis chicos, mi responsabilidad, mi familia. Los había criado desde que eran unos niños asustados, hasta convertirlos en jóvenes fuertes. Les había enseñado a lanzar una pelota con efecto, les había ayudado con la tarea, los había abrazado cuando las pesadillas los despertaban, llorando por unos padres que ya no podían consolarlos. ¿Tus hijos? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Perdiste el derecho a llamarlos así cuando te marchaste. La compostura ensayada de Valeria se agrietó ligeramente. Estaba enferma, Rogelio. Necesitaba tiempo para sanar. ¿8 años? Di un paso adelante con toda mi estatura, casi 1,90 m de músculo forjado en el campo, proyectando una sombra sobre ella. ¿8 años para sanar de qué? ¿De ser su madre?
Ella se estremeció pero mantuvo su posición. No entiendes por lo que pasé después de que Roberto murió. El dolor, Entiendo bastante. Mis palabras salieron afiladas, cortantes. Entiendo que 2 niños pequeños necesitaban a su mamá y ella eligió huir en lugar de luchar por ellos. Estoy luchando por ellos ahora. La voz de Valeria se endureció, revelando un acero bajo el exterior nervioso. Soy su madre, Rogelio, su tutora legal, y los quiero de vuelta. La amenaza en su tono era inconfundible. Esto no era una petición, era una declaración de guerra. Sal de mi propiedad. Levanté la llave inglesa ligeramente, no como una amenaza, sino como énfasis. Esos chicos tienen un hogar aquí, tienen estabilidad, no necesitan que interrumpas sus vidas de nuevo. La sonrisa de Valeria regresó, más fría ahora. Ya veremos eso. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche con pasos medidos. Esto no ha terminado, Rogelio, ni mucho menos. El sedán rojo retrocedió por mi entrada, desapareciendo detrás de los robles tan repentinamente como había aparecido. Me quedé solo en mi patio delantero, con la llave inglesa temblando en mi agarre, viendo el polvo asentarse donde había estado su coche. La tranquilidad del campo regresó. Los pájaros cantando a lo lejos, el viento susurrando a través de los maizales. Pero la paz que había conocido durante 8 años se había hecho añicos. Valeria había vuelto y quería a mis chicos. Comencé a caminar hacia la puerta de la cocina, con las piernas inestables debajo de mí. Esto no había terminado, ni mucho menos. Dentro de mi cocina, la memoria muscular tomó el control mientras mi mente daba vueltas. Llené la cafetera con agua, medí el café molido en el filtro, presioné el botón de encendido. Todos movimientos automáticos realizados por manos que aún temblaban por la confrontación afuera. El ritual familiar. No podía calmar la tormenta en mi pecho. 8 años. 8 años desde que ella se había desvanecido como el humo, dejándome recoger los pedazos de 2 pequeños corazones rotos. El vapor subía de mi taza mientras me sentaba en la vieja mesa de roble donde mi familia había compartido miles de comidas. La foto de Roberto me sonreía desde la puerta del refrigerador. Mi muchacho en su uniforme militar, orgulloso y fuerte, sin saber lo que vendría después, lo que el cáncer nos robaría a todos. El café sabía amargo, pero lo bebí de todos modos, dejando que el calor me anclara en el momento presente. La luz de la tarde entraba sesgada a través de las cortinas de cuadros que mi esposa había colgado hacía 20 años. Pintándolo todo de dorado. Esta cocina había visto alegría y tristeza en igual medida. Cerré los ojos y me dejé recordar los últimos días de Roberto. La primavera de 2015, cuando la esperanza finalmente había muerto en esa estéril habitación de hospital. Mi hijo, mi muchacho fuerte, y capaz que podía arreglar cualquier motor y encantar a cualquier mujer, reducido a piel y huesos bajo sábanas blancas. Valeria había estado allí en cada visita, sosteniendo su mano mientras las máquinas emitían su nana electrónica de soporte vital. Ella le había susurrado constantemente, contándole sobre las últimas aventuras de los chicos, pintando imágenes del futuro que habían planeado juntos. Incluso mientras el cuerpo de Roberto fallaba, ella nunca dejó de creer que él volvería a casa. No puedo hacer esto sin él, Rogelio. Me había susurrado una noche en el pasillo del hospital, con el rímel corriendo por sus mejillas. No sé cómo ser madre sola. Deberían haber visto las señales de advertencia entonces. La forma en que se estremecía cuando Mateo la abrazaba, como si su toque doliera. Cómo miraba a Lucas durmiendo y comenzaba a llorar sin razón. Los chicos le recordaban a Roberto, el mismo cabello oscuro, la misma barbilla obstinada, la misma risa que podía llenar una habitación. Después del funeral, el dolor de Valeria lo consumió todo. Se sentaba en la silla de Roberto durante horas, mirando a la nada. Los chicos intentaban mostrarle sus dibujos o pedirle ayuda con la tarea, y ella miraba a través de ellos como si fueran fantasmas. Abuelo Rogelio, me había preguntado Mateo, de 7 años, una tarde.
¿Por qué mamá ya no nos ve? Había comenzado a pasar más tiempo en su casa, ayudando con las comidas y las rutinas antes de dormir. Valeria desaparecía durante horas, conduciendo por el campo o sentada en la tumba de Roberto. Cuando regresaba, olía a alcohol y otras cosas que no quería nombrar. Los chicos comenzaron a venir a mi rancho más a menudo, primero por las tardes, luego se quedaban a dormir, luego fines de semana enteros. Valeria nunca objetó. Si acaso, parecía aliviada de tenerlos fuera. Entendía su dolor. Dios sabe que yo también lo había sentido cuando el cáncer se llevó a mi muchacho. Pero entender no excusaba el abandono. Esos niños necesitaban a su madre, no otra estatua afligida en su casa. Lo intenté todo. Roberto había susurrado durante su última conversación consciente. Prométeme que cuidarás de ellos, papá, de todos ellos, de Valeria también, si puedes. Había hecho esa promesa con lágrimas en los ojos, sin imaginar nunca lo imposible que se volvería. ¿Cómo cuidas de alguien que no quiere ser salvado? El café se había enfriado en mis manos. Miré la foto de Roberto, viendo su joven rostro lleno de esperanza y determinación. Él había luchado contra el cáncer hasta su último aliento, nunca rindiéndose, nunca huyendo del dolor. Su esposa había tomado una decisión diferente. Dejé la taza y me froté los ojos. Mañana traería nuevos desafíos. Valeria había dejado eso claro. Pero esta noche necesitaba recordar por qué había luchado tan duro para darles a Mateo y Lucas la estabilidad que su madre no podía proporcionar. El sonido de la grava en la entrada me hizo levantar la vista. Los chicos estaban en casa del entrenamiento. Sus voces llegaban a través de la puerta mosquitera mientras discutían sobre promedios de bateo. Sonidos normales de una tarde normal en una casa donde los niños se sentían seguros y amados. Me alejé de la mesa, dejando la foto de Roberto sonriendo hacia la cocina, donde sus hijos pronto se sentarían a cenar. Algunas promesas valían la pena mantenerse, sin importar el costo. La cara de Roberto en esa fotografía se desenfocó, mientras mi visión se nublaba con lágrimas no derramadas. Esa promesa que le había hecho, de proteger a su familia, a todos ellos, había sido puesta a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero una noche en particular permanecía grabada en mi memoria como una marca. La noche que lo cambió todo para siempre. 2 años después de la muerte de Roberto, cuando los chicos acababan de empezar a sentirse seguros en sus rutinas, Valeria tomó su decisión. Eran pasadas las 2 de la mañana cuando las puertas de un coche se cerraron de golpe fuera de mi casa. Yo había estado dormido en mi sillón reclinable, con las noticias de la noche parpadeando silenciosamente en la televisión. El sonido áspero me despertó de golpe, e inmediatamente supe que algo andaba mal. A través de mi ventana delantera, vi el Honda destartalado de Valeria, zigzagueando ligeramente mientras ella caminaba hacia mi porche. Incluso en la oscuridad, su andar inestable contaba toda la historia. Estaba borracha de nuevo, o peor. La intercepté antes de que pudiera llegar a la puerta principal donde dormía mi nieto. El olor me golpeó primero. Vino barato mezclado con algo más fuerte, químico. Su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella, y sus ojos tenían una mirada salvaje y desesperada, que nunca había visto antes. Valeria, ¿qué estás haciendo aquí? Mantuve mi voz baja, consciente de los niños durmiendo arriba. Quiero ver a mis chicos. Intentó pasar empujándome, pero bloqueé su camino con mi cuerpo. Son mis hijos, Rogelio. No puedes alejarme de ellos. ¿A las 2 de la mañana? ¿En esta condición? Señalé su apariencia desaliñada. Están dormidos, están a salvo, déjalos estar. Pero nuestras voces ya habían llegado arriba. Unos pies pequeños pisaron el suelo de madera sobre nosotros. Y momentos después, Mateo apareció en lo alto de la escalera, su cara de 7 años pálida por la confusión. Detrás de él, el pequeño Lucas se frotaba los ojos, agarrando su elefante de peluche. ¿Abuelo? ¿Qué está pasando? La voz de Mateo era pequeña, incierta. Valeria miró hacia arriba a sus hijos, sus bebés, y algo se rompió en su expresión.
No suavidad, sino algo más duro, una puerta cerrándose de golpe. ¿Mamá?, llamó Lucas, con la esperanza filtrándose en su voz soñolienta. En lugar de responder, Valeria se apartó de ellos. No puedo, me susurró, arrastrando ligeramente las palabras. Míralos, Rogelio. Tienen sus ojos, su sonrisa. Cada vez que los veo, veo lo que perdí. Los chicos bajaron unos cuantos escalones más, atraídos por el sonido de la voz de su madre, pero manteniéndose cerca el uno del otro. El brazo de Mateo rodeó protectoramente los hombros de su hermano menor, un gesto que me rompió el corazón, porque ningún niño de 7 años debería sentirse responsable de proteger a nadie. ¿Valeria? Intenté de nuevo, mi voz más suave ahora. Los niños te necesitan, te extrañan. Ella se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Necesitarme? Míralos, Rogelio, míralos de verdad. Me tienen terror, su propia madre, y se esconden detrás de ti como si yo fuera una especie de monstruo. Miré hacia atrás a los chicos, y mi corazón se hundió. Ella tenía razón. Lucas estaba llorando silenciosamente, y la cara de Mateo mostraba el tipo de cansancio que viene de demasiada imprevisibilidad, demasiadas decepciones. Eso no es... Empecé, pero Valeria ya estaba pasando a mi lado, dirigiéndose a la puerta. Me voy, anunció, su voz ganando fuerza. Esta noche, para siempre esta vez. Valeria, espera, no hagas esto. Los chicos estarán mejor sin mí. Hizo una pausa en la puerta con la mano en el pomo. Tú cuidarás de ellos. Ya lo estás haciendo. Te quieren más de lo que nunca me quisieron a mí de todos modos. Eso no es verdad, y tú lo sabes. Pero ella se había ido. La puerta mosquitera golpeándose detrás de ella. Escuché su coche arrancar, el motor tosiendo y chisporroteando mientras retrocedía por mi entrada. Los chicos y yo nos quedamos congelados en mi sala de estar, escuchando el sonido desvanecerse en la distancia. A la mañana siguiente, encontré la nota que ella había dejado en la encimera de mi cocina, escrita a mano en papel rayado, con las palabras temblorosas pero claras. Rogelio, no puedo ser la madre que merecen. Cada día que los miro es otro día que le fallo a la memoria de Roberto. Tómalos, críalos, ámalos de la manera que yo ya no puedo. Son tuyos ahora. Valeria. Doblé esa nota cuidadosamente y la puse en el cajón de mi escritorio. Algún instinto diciéndome que podría necesitarla algún día. ¿Quién sabía que sería útil 8 años después? Sentado en mi cocina ahora, con el sabor del café frío agudo en mi lengua, entendí lo que realmente había sucedido esta noche. El regreso de Valeria no se trataba de amor maternal o segundas oportunidades. Se trataba de algo completamente diferente, algo que no tenía nada que ver con ser madre. Me levanté de la mesa, mis articulaciones protestando, y llevé mi taza al fregadero. La foto de Roberto me observaba desde el refrigerador, su joven rostro serio ahora en la luz de la tarde. Mañana traería lo que fuera que Valeria hubiera planeado, pero yo estaba listo. Tenía la verdad de mi lado y 8 años de prueba de que esos chicos pertenecían aquí, conmigo, donde eran amados y estaban seguros. El sonido de la risa de Mateo bajó desde el piso de arriba, mientras ayudaba a Lucas con la tarea. Sonidos normales en una casa normal, donde los niños podían contar con los adultos para protegerlos. Algunas peleas valían la pena tenerlas, sin importar cuánto tiempo tomaran. El peso de ese recuerdo me presionaba mientras me sentaba en mi cocina mirando la fotografía de Roberto. Pero el abandono de Valeria no había sido el final de la historia. Había sido el comienzo de mi propia búsqueda desesperada de respuestas. 3 semanas después de que ella desapareciera, conduje hasta la comisaría del pueblo. El oficial Ramírez, un hombre de la edad de mi hijo, escuchó pacientemente mientras le explicaba la situación. Su uniforme estaba impecable, profesional, pero sus ojos tenían una simpatía genuina. Señor Rogelio, entiendo su preocupación, dijo inclinándose hacia adelante sobre su escritorio de metal. Pero sin signos de violencia o coerción, solo podemos ingresarla en la base de datos de personas desaparecidas.
Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas, proyectando sombras duras a través de las paredes verdes institucionales. Me sentía fuera de lugar con mi ropa de trabajo, rodeado de archivadores y documentos oficiales que no podían capturar la realidad de dos niños asustados preguntando por qué su mamá ya no los quería. Dejó una nota, ofrecí. Dijo que no podía manejar ser su madre. Eso en realidad apoya la partida voluntaria. El tono de Ramírez permaneció suave pero firme. Los adultos tienen el derecho de irse incluso si no estamos de acuerdo con sus elecciones. 2 meses después, mi frustración con las limitaciones burocráticas me llevó a la oficina de Torres en la ciudad vecina. El investigador privado operaba desde un espacio estrecho sobre una ferretería. Su escritorio estaba abarrotado de archivos de casos e informes manchados de café. Encontrar personas es lo que hago, dijo Torres simplemente, con su rostro curtido serio. Pero necesito que entienda. A veces lo que encontramos no es lo que queremos escuchar. Su tarifa era de $150 al día más gastos. Una suma significativa para un agricultor retirado. Pero tenía ahorros, y los chicos necesitaban un cierre. Incluso si nunca sabían que yo estaba buscando. Informes semanales, prometió Torres, estrechando mi mano. La encontraré, don Rogelio. La pregunta es, ¿qué quiere hacer cuando lo haga? No había sabido la respuesta entonces. 3 semanas después, ya entrado septiembre, Torres llamó con resultados. Valeria vivía en la gran ciudad del norte bajo su apellido de soltera, trabajando de noche en un bar de mala muerte llamado La Taberna de Luis. Había alquilado un apartamento estudio en un barrio difícil. No había hecho ningún intento de contactar a familiares o amigos en casa. Está viva, sana por lo que puedo decir, informó Torres por teléfono. Viviendo al día, pero ella eligió esta vida. No hay señales de que esté retenida contra su voluntad o se le impida hacer contacto. La información me golpeó como agua fría. Parte de mí había esperado que estuviera enferma, atrapada, incapaz de regresar. En cambio, simplemente había elegido una nueva vida que no incluía a sus hijos. ¿Quiere que me acerque a ella? ¿Organizar una reunión? Preguntó Torres. Me senté en silencio en mi cocina, viendo a Mateo ayudar a Lucas con la tarea en la misma mesa donde nos sentábamos ahora. Se habían adaptado a la vida sin ella, encontrado su ritmo en nuestra pequeña familia. Todavía preguntaban por mamá a veces, pero las lágrimas habían cesado hacía meses. No, dije finalmente. Termine la investigación. ¿Está seguro? Podría seguir monitoreando. Si ella quisiera volver, habría vuelto. Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido. Envíeme su informe final y cierre el expediente. Torres me envió por correo un sobre Manila que contenía fotografías, direcciones, registros de empleo. Valeria sonriendo detrás de una barra, Valeria caminando sola por las calles de la ciudad. Valeria viviendo la vida que había elegido en lugar de luchar por la que había abandonado. Cerré ese sobre en el cajón de mi escritorio junto a su nota de despedida. Ahora, 8 años después, entendía por qué había guardado esos documentos. La información era poder, y Valeria no tenía idea de cuánto sabía yo sobre sus elecciones. Ella pensaba que podía regresar con abogados y demandas, creyendo que yo había estado sentado aquí indefenso todos estos años, pero nunca había estado indefenso, solo paciente. El sonido de la grava crujiendo afuera me trajo de vuelta al presente. A través de la ventana podía ver el autobús escolar acercándose, trayendo a mis chicos a casa de otro día ordinario en sus vidas seguras y estables. Algunas búsquedas terminan encontrando lo que estás buscando. Otras terminan aceptando que lo que ya has encontrado es mejor que lo que perdiste. El autobús escolar dobló la curva exactamente a las 3:45, tal como lo había hecho cada día laborable durante los últimos 8 años. Me paré en la encimera de la cocina cortando manzanas, el cuchillo moviéndose en trazos constantes y practicados, mientras mi mente se agitaba con todo lo que no podía decirles a los chicos que caminaban por mi entrada. La risa de Mateo llegaba a través de la puerta mosquitera mientras bromeaba con Lucas
sobre algo que había sucedido durante el almuerzo. Sonidos normales de adolescentes normales, llegando a casa a su vida normal. Una vida que Valeria quería destruir con papeles legales y drama judicial. Mis manos temblaban ligeramente mientras arreglaba las rodajas de manzana en sus platos. ¿Cómo podría mirarlos y fingir que ayer no había sucedido? ¿Cómo podría ayudar a Lucas con sus fracciones mientras calculaba las probabilidades de perderlos a ambos ante una mujer que ya había demostrado que no los quería? La puerta de la cocina se abrió de golpe, seguida por el golpe familiar de las mochilas cayendo al suelo. Mateo apareció primero, su cabello oscuro despeinado por el entrenamiento de béisbol, seguido por Lucas con manchas de pintura en sus dedos de la clase de arte. «Hola, abuelo», llamó Mateo, dirigiéndose ya al refrigerador. «El entrenador dice que podría entrar al equipo titular el próximo año si sigo trabajando en mi lanzamiento». «Eso es genial, hijo». Las palabras salieron automáticamente mientras estudiaba su rostro, buscando las facciones de Roberto, pero viendo la mandíbula obstinada de Valeria, sus ojos expresivos. «Tomen un poco de leche para acompañar estas manzanas». Lucas saltó hacia la encimera, su energía de 13 años llenando la cocina. «Mira lo que hice». Sacó un dibujo arrugado de su mochila. Nuestro rancho representado en acuarelas brillantes, con 3 figuras de palo paradas en el patio delantero. Rogelio, Mateo, Lucas, nadie más. «Es hermoso, Lucas». Mi voz se quebró ligeramente. «Lo pondremos en el refrigerador con los otros». Mientras se acomodaban en la mesa de la cocina con su merienda, comencé a preparar la cena, pastel de carne y puré de papas, comida casera que nos había sostenido a través de batallas de tareas y estirones de crecimiento. Los movimientos rutinarios calmaron mis nervios, pero no podía dejar de mirarlos, memorizando estos momentos por si estaban contados. «Abuelo, está siendo raro», observó Mateo, haciendo una pausa con su vaso de leche a medio camino de sus labios. «Nos sigues mirando como si fuéramos a desaparecer o algo así». El calor subió por mi cuello. «Solo cansado, supongo. Un día largo». Lucas luchaba con su hoja de trabajo de matemáticas, virutas de goma de borrar esparcidas por la mesa. «No entiendo estas fracciones», se quejó. «¿Por qué necesitamos saber estas cosas de todos modos?» Acerqué una silla a su lado, agradecido por la distracción. «Todo se construye sobre todo lo demás», le expliqué, mostrándole cómo encontrar denominadores comunes. «Como la agricultura, no puedes plantar maíz sin preparar el suelo primero». «Siempre dices eso», sonrió Lucas, pero se inclinó sobre su tarea con renovada concentración. Mateo terminó su álgebra rápidamente y comenzó a discutir las próximas pruebas de béisbol. Sus palabras me bañaron mientras luchaba contra el impulso de decirle lo orgulloso que estaba, cuánto los amaba a ambos, cómo lucharía contra cualquiera que intentara llevárselos. Durante la cena, caímos en nuestro ritmo familiar. Mateo habló sobre su amigo cuyos padres se estaban divorciando, y tuve que agarrar mi tenedor con más fuerza para no estremecerme. Lucas nos mostró su proyecto de arte de nuevo, explicando cada detalle de su dibujo con la intensidad que solo los niños de 13 años podían reunir. «Nosotros 3», señaló a las figuras de palo. «Nuestra familia». Nuestra familia, no la de ellos, no la mía, la nuestra. Habíamos construido esto juntos a través de luchas con la tarea y toses de medianoche, a través de juegos de ligas menores y competencias de la feria del condado. Valeria se había alejado de esto. Había elegido bares de mala muerte y soledad en lugar de cuentos antes de dormir y panqueques los domingos por la mañana. «Abuelo, ¿por qué estás tan callado esta noche?», preguntó Mateo de nuevo, su radar adolescente captando mi distracción. «Solo pensando en algunas cosas de las que necesito ocuparme», dije, lo cual era bastante cierto. «Nada de lo que ustedes deban preocuparse». Después de la cena, se dirigieron arriba para terminar la tarea y prepararse para dormir. Sus voces bajaban a la deriva a través de la vieja casa de campo. Mateo ayudando a Lucas con algo,
ambos riéndose de alguna broma compartida, los sonidos de hermanos que habían crecido juntos, protegidos y amados en esta casa que se había convertido en su santuario. Me paré en el fregadero de la cocina lavando platos, viendo sus sombras moverse más allá de las ventanas de arriba. 8 años de esta rutina. 8 años construyendo algo sólido y seguro, de los escombros que Valeria había dejado atrás. ¿Cómo podría decirles que su madre quería destruirlo todo? El peso del secreto presionaba mis hombros mientras secaba el último plato y lo guardaba. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche los dejaría dormir pacíficamente en sus camas, creyendo que estaban seguros en el único hogar que recordaban. Algunas verdades eran demasiado pesadas para que los niños las cargaran, sin importar cuán grandes parecieran. Una semana después, estaba reemplazando un poste de cerca roto en el patio delantero, cuando el camión de correo de don José se acercó 1 hora antes de lo habitual. Algo en la forma en que conducía, más lento, más deliberado, me hizo enderezarme de mi trabajo y limpiarme el sudor de la frente. Don José había estado entregando correo en mi rancho durante 15 años. Conocía mi rutina, sabía que prefería que mis cartas se dejaran en el buzón en lugar de llevarlas a la puerta. Pero hoy aparcó al final de mi entrada y caminó hacia mí, llevando un sobre manila que requería mi firma. «Buenos días, Rogelio». Su rostro curtido parecía incómodo. «Tengo correo certificado para ti, cosas que parecen oficiales». Mi estómago se hundió mientras firmaba el recibo con manos que habían estado firmes momentos antes. El sobre llevaba el membrete de un bufete de abogados en la capital, Garrett, Williams y Asociados. Nada bueno venía nunca en paquetes que requerían firmas. «Gracias, José». Forcé mi voz para que permaneciera casual. Probablemente solo sea papeleo del seguro. Pero ambos sabíamos que no era papeleo del seguro. Dentro de mi cocina, abrí el sobre con un cuchillo de pelar, mis manos volviéndose más firmes a medida que la ira reemplazaba al pavor. Los documentos legales eran gruesos, oficiales, llenos de lenguaje diseñado para intimidar a alguien que nunca había enfrentado una batalla judicial. El Estado, división de la Corte Familiar, Valeria Montoya contra Rogelio Hernández con respecto a la detención ilegal de los menores Mateo y Lucas Hernández. ¿Detención ilegal? Como si amar a esos chicos, criarlos, darles estabilidad y seguridad fuera de alguna manera criminal. Como si 8 años de ser su padre en todo menos en biología, fuera un crimen contra la mujer que los había abandonado como mascotas no deseadas. Leí los cargos 3 veces, cada lectura avivando mi furia. Valeria me acusaba de impedirle ver a sus hijos, de interferencia en la custodia, de negarle sus derechos parentales. La mujer que había escrito una nota diciendo que no podía ser su madre, ahora afirmaba que yo le había robado esa oportunidad. El teléfono sonó exactamente 10 minutos después de que el camión de don José desapareciera por mi entrada. El momento elegido por Valeria era preciso, calculado. Ella sabía exactamente cuándo recibiría esos papeles. ¿Recibiste los documentos? Su voz era fría, profesional, nada como la mujer rota que había tropezado en mi patio esa noche hace 8 años. Valeria, has perdido completamente la cabeza. Mi agarre se tensó en el auricular. ¿Detención ilegal? Esos chicos han estado conmigo porque tú los abandonaste. Estaba enferma, Rogelio, de duelo, y tú te aprovechaste de eso para robar a mis hijos. ¿Robar? La palabra explotó fuera de mí. Los salvé. Les di un hogar cuando su madre decidió que los bares eran más importantes que la hora de dormir. Reúnete conmigo hoy, a las 3 en punto, en el comedor de la esquina. Su tono no admitía discusión. Podemos arreglar esto tranquilamente o podemos dejar que los tribunales decidan. Tú eliges. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Miré el teléfono por un momento y luego lo colgué cuidadosamente. La elección del lugar de reunión de Valeria era estratégica. El comedor era público, neutral, lleno de testigos potenciales. Ella había pensado en esto, planeado cada detalle. Miré alrededor de mi cocina,
viendo 8 años de vida familiar en cada rincón. Los trofeos de béisbol de Mateo en el alféizar de la ventana. Las obras de arte de Lucas cubriendo el refrigerador. La tarea todavía esparcida en la mesa de la sesión de álgebra de anoche. Esto no era desesperación impulsando el regreso de Valeria. Esto era cálculo. Alguien la había asesorado, entrenado. Le había dado el lenguaje y la estrategia para lanzar este asalto legal. Ella no era la mujer rota que había dejado esa nota en 2017. Esta era alguien que había tenido tiempo para prepararse, para reunir recursos, para planear su ataque. Miré el reloj, 11:15. Los chicos no volverían de la escuela en horas, lo que significaba que tenía tiempo para conducir hasta el pueblo y enfrentar lo que fuera que Valeria hubiera planeado para nuestra confrontación en el comedor. Cambiándome a ropa limpia, me vi en el espejo del dormitorio. 68 años. Curtido por el trabajo agrícola y la preocupación. Pero todavía lo suficientemente fuerte para luchar por lo que importaba. Valeria podría tener abogados y papeles legales, pero yo tenía algo más poderoso, la verdad. Y tenía esa nota que ella había escrito hace 8 años. Aquella en la que voluntariamente renunciaba a sus hijos porque no podía manejar ser su madre. Ella no tenía idea de que yo la había guardado. No tenía idea de qué tipo de evidencia había dejado atrás en su momento de honesta desesperación. Que traiga a sus abogados y sus lágrimas calculadas. Yo había estado criando a sus hijos mientras ella jugaba a ser libre. Ahora aprendería lo que cuesta alejarse de la familia. Los papeles legales yacían en la encimera de mi cocina como una declaración de guerra. Bien, si Valeria quería una guerra, la tendría. Pero descubriría que un hombre luchando por sus hijos, incluso si no eran legalmente suyos, era más peligroso de lo que ella había calculado. Agarré mis llaves y me dirigí a la puerta. Hora de averiguar qué quería realmente Valeria. ¿Y qué tendría que hacer yo para mantener a mis chicos a salvo? 20 minutos después, entré en el estacionamiento de grava de El Comedor de la Esquina, con el motor de mi camioneta haciendo tic-tac, mientras se enfriaba en el calor de la tarde. A través de los grandes ventanales, podía ver las familiares cabinas de vinilo rojo y el suelo a cuadros que habían albergado innumerables reuniones del pueblo, celebraciones de cumpleaños, y conversaciones cotidianas a lo largo de las décadas. Elegí una mesa cerca de la ventana con líneas de visión claras a ambas entradas, viejos instintos de campo que me servían bien en situaciones que requerían vigilancia. Doña Carmen se acercó con su sonrisa habitual, pero capté la preocupación en sus ojos mientras servía café sin que se lo pidieran. ¿Día difícil, Rogelio?, preguntó en voz baja, con sus manos curtidas firmes, a pesar de la tensión que irradiaba nuestra interacción. Podría ser mejor, admití, envolviendo mis dedos alrededor de la taza de cerámica caliente. Podría ser mucho peor también. Valeria entró exactamente a las 3 en punto, y apenas reconocí a la mujer caminando hacia mi mesa. Había desaparecido la criatura rota y desesperada que había tropezado en mi patio. Esta Valeria llevaba un traje de negocios negro que gritaba costosas consultas legales, su cabello peinado profesionalmente, maquillaje aplicado con precisión. Se movía con una confianza calculada, inspeccionando a los ocupantes del café antes de deslizarse en el asiento frente a mí. «Te ves cansado, Rogelio», comenzó, su voz cargando una dulzura que se sentía como veneno. 8 años criando a los hijos de otras personas deben ser agotadores. El insulto aterrizó exactamente como ella había pretendido, pero yo había pasado décadas lidiando con animales difíciles y clima impredecible. La paciencia era la mejor herramienta de un agricultor. No son hijos de otras personas, Valeria. Son tus hijos, los hijos de Roberto, mis nietos. Biológicamente hablando, sí. Ella revolvió azúcar en su café con movimientos deliberados. Pero legalmente, eso está a punto de cambiar. Doña Carmen rellenó nuestras tazas, sus movimientos agudos con desaprobación. Todos en el pueblo conocían nuestra historia. Sabían cómo Valeria se había desvanecido, mientras yo había dado un paso al frente para criar a Mateo y Lucas. En una comunidad de este tamaño, los secretos no existían.
solo varios grados de silencio educado. Permíteme cortar con la pretensión, continuó Valeria, inclinándose hacia adelante con intensidad depredadora. Quiero $500,000, Rogelio. En efectivo, transfiérelos a una cuenta que especificaré, y desaparezco de nuevo, permanentemente esta vez. El número me golpeó como agua fría. $500,000. Más dinero del que la mayoría de los agricultores veían en toda una vida, incluso los exitosos. ¿Y si me niego? Entonces me llevo a los chicos. Su sonrisa nunca vaciló. Tengo testigos preparados para testificar sobre tu aislamiento, tu edad, tu incapacidad para proporcionar el cuidado adecuado a adolescentes en crecimiento. Los tribunales favorecen a las madres, especialmente a las madres que han superado luchas personales para reclamar a sus hijos. Estudié su rostro, viendo más allá del maquillaje y el estilo profesional, hasta la desesperación que había debajo. Esto no se trataba de amor maternal o segundas oportunidades. Esto se trataba de supervivencia financiera. Alguien o algo la tenía acorralada, y ella había decidido usar a mis nietos como palanca para escapar. ¿Dónde estabas cuando Mateo se rompió la pierna deslizándose en el plato de Home? Pregunté en voz baja. ¿Cuando Lucas tuvo neumonía que lo mantuvo en el hospital durante una semana? ¿Cuando preguntaron por qué su mamá ya no los quería? Estaba enferma, respondió ella sin emoción. De duelo, procesando un trauma. El tribunal entenderá que necesitaba tiempo para sanar antes de poder ser la madre que merecían. ¿8 años de sanación? ¿El tiempo que hiciera falta? Valeria miró su reloj. Otro gesto calculado. Tienes 48 horas para decidir, Rogelio. Dinero o niños. Esas son tus opciones. Se puso de pie y colocó un billete de $20 en la mesa, suficiente para cubrir ambos cafés con una propina generosa. Incluso su pago fue estratégico, demostrando capacidad financiera a cualquiera que estuviera mirando. ¿Valeria? Llamé mientras llegaba a la puerta. ¿Qué te pasó? ¿A dónde se fue la mujer que amaba a Roberto? Solo por un momento, su máscara se deslizó. Algo crudo y roto parpadeó en sus facciones antes de que regresara a la compostura profesional. Ella murió con él, dijo Valeria simplemente. Lo que queda es lo que ves. La puerta sonó cuando se fue, sus tacones haciendo clic contra la acera mientras caminaba hacia su sedán rojo. Me quedé en la mesa, viéndola alejarse mientras doña Carmen me rodeaba cerca, con preocupación maternal. Rogelio, cariño, ¿estás bien? Lo estaré, dije poniéndome de pie y dejando mi propio pago. De una manera u otra, lo estaré. El viaje a casa me dio tiempo para procesar lo que había aprendido. Esto no se trataba de custodia o bienestar de los niños. Era extorsión disfrazada en lenguaje legal. Valeria había calculado que mi amor por los chicos anularía mi sentido común, que pagaría cualquier precio para evitar una batalla judicial. Ella había calculado mal en un área crucial. Asumió que yo había sido pasivo estos últimos 8 años, simplemente aceptando su abandono sin documentación o preparación. Pero los agricultores aprendían a planificar para el mal tiempo, cosechas fallidas y desastres inesperados. Yo tenía algo que Valeria no sabía, algo que podría cambiarlo todo. Esa noche, encontré a Mateo y Lucas tumbados en el sofá de nuestra sala de estar, discutiendo sobre los canales de televisión con la intensidad casual que solo los hermanos podían manejar. El sol tardío entraba a raudales a través de las ventanas que enmarcaban la vida que habíamos construido juntos. Los trofeos de béisbol de Mateo en la repisa, las obras de arte de Lucas cubriendo una pared, fotos familiares documentando 8 años de cumpleaños, días festivos y momentos ordinarios que se habían vuelto preciosos más allá de toda medida. Alcancé el control remoto y apagué la televisión. Ambos chicos miraron hacia arriba con la atención sobresaltada que dan los niños cuando la rutina cambia repentinamente. Tenemos que hablar, dije, sentándome en la mesa de café frente a ellos. Los dos. Es importante. Mateo se enderezó inmediatamente,
sus instintos de 15 años reconociendo un asunto serio de adultos. La expresión de Lucas cambió de curiosidad a preocupación al registrar la gravedad en mi voz. Chicos, necesito decirles algo que debería haber mencionado antes. Respiré hondo, sabiendo que estas palabras cambiarían su sensación de seguridad para siempre. Su madre ha vuelto. Quiere llevarlos lejos de aquí. El silencio que siguió se sintió pesado como el aire de verano antes de una tormenta eléctrica. El rostro de Mateo se endureció con comprensión, mientras los ojos de Lucas se abrían con una mezcla de confusión y posibilidad. Mamá volvió, susurró Lucas. Quiere vernos. Quiere más que eso, expliqué cuidadosamente. Ha presentado papeles en el tribunal alegando que los he mantenido alejados de ella ilegalmente. Quiere la custodia. Quiere que vayan a vivir con ella. La reacción de Mateo fue inmediata y feroz. «Ni lo sueñes», dijo, su voz cargando una ira que rara vez había escuchado de él. «Ella nos abandonó, abuelo. Ella eligió irse. Lo sé, hijo. Sé exactamente lo que pasó. Saqué mi teléfono y les mostré una foto reciente que había tomado de Valeria en el café más temprano. Esta es ella ahora. ¿La recuerdan?» Lucas estudió la imagen con la intensidad de alguien tratando de hacer coincidir una cara con recuerdos fragmentados. ¿Tal vez? Más o menos. Su voz tenía incertidumbre mezclada con anhelo. Se ve diferente a como la recuerdo. Solo tenía 5 años cuando se fue. Le recordé suavemente. Mateo, tú recuerdas más. Recuerdo que lloraba todo el tiempo, dijo Mateo secamente. Recuerdo que nos dejaba contigo cada vez más a menudo. Recuerdo la noche que hizo las maletas y se fue sin decir adiós. Nos movimos a la mesa de la cocina para esta conversación. La misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas, completado tareas y hablado a través de problemas tanto grandes como pequeños. El entorno familiar proporcionó estabilidad para lo que estaba a punto de ser una discusión difícil. «No puedes simplemente volver y llevarnos», dijo Lucas, su voz ganando fuerza. «Esta es nuestra casa, tú eres nuestra familia». «La ley ve las cosas de manera diferente», expliqué. «Las madres tienen ciertos derechos, incluso cuando han estado ausentes. Pero quiero que ambos sepan algo. Lucharé por ustedes. Lucharé con todo lo que tengo para mantenerlos aquí donde pertenecen». Mateo se inclinó hacia adelante, su joven rostro serio más allá de sus años. «¿Qué tipo de lucha? ¿Como corte y abogados y esas cosas?» «Exactamente así. Y podría ponerse feo. Ella podría decir cosas sobre mí, sobre nuestra vida aquí que no son ciertas. ¿Están preparados para eso?» «Que lo intente», dijo Mateo con lealtad feroz. «Todos saben cuánto has hecho por nosotros. Todos saben que ella es la que huyó». La respuesta de Lucas fue más tranquila, pero igualmente decidida. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Si ella quiere vernos, ¿podríamos tal vez conocerla solo una vez, pero aún así vivir aquí contigo?» La pregunta me rompió el corazón con su inocencia. La curiosidad natural de Lucas sobre su madre desaparecida luchaba con su profundo apego al único hogar estable que recordaba. «Puede que no tengamos elección sobre conocerla», dije honestamente. «Si esto va a juicio, es posible que tengan que verla allí. Pero ¿dónde viven? ¿Quién cuida de ustedes? Por eso estamos luchando». «Yo no voy a ir a ninguna parte», declaró Mateo con finalidad. «No me importa lo que diga algún juez. Esta es mi casa. Tú eres mi familia». Ella renunció al derecho de tomar decisiones sobre mi vida cuando nos abandonó. Lucas asintió lentamente, su decisión formándose. «Yo también quiero quedarme, incluso si la veo, incluso si es amable. Quiero vivir aquí contigo y con Mateo. Somos una familia». El alivio que me invadió fue tan poderoso que tuve que agarrar el borde de la mesa para estabilizarme. Durante 8 años, me había preocupado que un día pudieran elegir a su madre biológica sobre el abuelo que los había criado. Su lealtad clara e inmediata se sintió como el regalo más grande que jamás había recibido.
Entonces lucharemos juntos, les prometí. Los tres, lo que sea necesario para mantener unida a nuestra familia. Mateo extendió la mano a través de la mesa y apretó la mía. Estamos contigo, abuelo, tal como tú siempre has estado con nosotros. Mientras se dirigían arriba para sus rutinas nocturnas, dando las buenas noches y haciendo planes para el entrenamiento de béisbol de mañana, me senté solo en nuestra mesa de cocina, sintiendo algo que no había experimentado desde que comenzó toda esta prueba. Esperanza. Valeria había cometido un error de cálculo crítico en su estrategia. Había asumido que los niños que apenas la recordaban estarían ansiosos por regresar a una madre que habían idealizado en su ausencia. En cambio, estaría luchando por la custodia de dos jóvenes que ya habían elegido su bando. A la mañana siguiente, dejé a Mateo y Lucas en la escuela con garantías de que todo saldría bien. Luego conduje al centro hasta el edificio profesional que albergaba la oficina legal de la licenciada Gabriela Soto. Su secretaria, una mujer eficiente llamada Margarita, me llevó a través de un pasillo bordeado de diplomas y certificados legales hasta una oficina que irradiaba competencia y experiencia. Gabriela Soto se veía exactamente como lo que había esperado. Una mujer de unos 50 años con ojos agudos, y un apretón de manos que sugería que no se dejaba intimidar por las batallas judiciales. Su escritorio era un caos organizado. Libros de leyes, archivos de casos y blogs legales cubiertos con notas que hablaban de una mente constantemente trabajando. Señor Hernández comenzó acomodándose detrás de su escritorio después de servir café de una jarra que claramente había visto un uso constante. He revisado los documentos que envió. Estas son acusaciones serias que ha hecho Valeria Montoya. Si perdemos este caso, el tribunal podría ordenar la remoción inmediata de los niños de su custodia. Las palabras me golpearon como agua fría, pero no esperaba menos. Licenciada Soto, lo que necesito que entienda es que cada acusación que ha hecho es una mentira o una distorsión. Tengo 8 años de pruebas de que esos chicos pertenecen conmigo. Cuéntemelo todo, dijo ella sacando un bloc legal amarillo desde el principio. No omita nada, no importa lo pequeño que parezca. Durante la siguiente hora, la guié a través de toda la historia de nuestra familia, el cáncer y la muerte de Roberto en 2015, la espiral de Valeria hacia el dolor y la irresponsabilidad, la noche que abandonó a los niños en mi casa, mi decisión de contratar a un detective privado para localizarla en la ciudad del norte, la adaptación y el florecimiento de los chicos bajo mi cuidado. La pluma de Gabriela se movía constantemente a través de su blog, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias que demostraban tanto conocimiento legal como comprensión práctica de la dinámica familiar. Sus demandas actuales de custodia, concluí, no se tratan de querer ser madre. Me ofreció un trato ayer, $500,000 para desaparecer permanentemente. Esto es extorsión disfrazada de preocupación parental. ¿Extorsión? Las cejas de Gabriela se alzaron bruscamente. ¿Grabó esta conversación? No, pero tuvo lugar en el comedor de la esquina con testigos presentes. Doña Carmen nos sirvió café y escuchó al menos parte de la discusión. Eso es útil, pero no definitivo. Gabriela golpeó su pluma contra sus labios pensando. Lo que realmente necesitamos es evidencia documental de abandono, cartas, correos electrónicos, cualquier cosa que muestre que ella renunció voluntariamente a la custodia. Alcancé mi billetera, extrayendo el trozo de papel cuidadosamente preservado que había llevado durante 8 años. ¿Ayudaría esto? Gabriela desdobló la nota, su expresión volviéndose más interesada con cada palabra que leía. La letra de Valeria era clara e inconfundible. Rogelio, no puedo ser la madre que merecen. Cada día que los miro es otro día que le fallo a la memoria de Roberto. Tómalos, críalos, ámalos de la manera que yo ya no puedo. Son tuyos ahora. Valeria. Dios mío, suspiró Gabriela dejando la nota con cuidado. Señor Hernández, esto podría ser la clave de toda nuestra defensa. Esto es abandono voluntario en la propia letra de la madre biológica.
¿De dónde sacó esto? La dejó en la encimera de mi cocina la mañana después de que hizo las maletas y se fue hace 8 años. Observé a Gabriela examinar el papel, viendo la esperanza construyéndose en su evaluación profesional. La guardé porque, bueno, tal vez sabía que este día podría llegar. Tal vez no pude obligarme a tirar la última cosa honesta que me dijo. ¿Le ha contado a alguien más sobre esta nota? A nadie, ni siquiera los chicos saben que existe. Gabriela tomó varias notas más, su energía aumentando visiblemente a medida que captaba las implicaciones legales. Esto lo cambia todo, señor Hernández. Con esta evidencia, más el testimonio de los testigos sobre su ausencia de 8 años, más la clara preferencia de los niños de permanecer con usted, tenemos un caso muy fuerte. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, necesitaremos testigos de carácter de su comunidad. Maestros, vecinos, cualquiera que pueda testificar sobre su cuidado de los niños y la ausencia de Valeria. Segundo, documentaremos los deseos de los niños formalmente. A las edades de 13 y 15 años, sus preferencias tienen un peso significativo para el tribunal. Y la nota la haremos autenticar por un experto en caligrafía e ingresar como evidencia. A menos que Valeria pueda probar que esto es una falsificación, lo cual no puede. Esto demuestra un claro abandono voluntario de responsabilidades parentales. Por primera vez desde que Valeria había aparecido en mi entrada, sentí que teníamos una oportunidad real de ganar. La confianza de Gabriela era contagiosa, su estrategia sólida, su experiencia evidente en cada pregunta que hacía. Hay una cosa más, dijo Gabriela, inclinándose hacia adelante intensamente. El abogado de Valeria probablemente intentará pintarlo como un hombre anciano, incapaz de cuidar a adolescentes. Necesitamos demostrar su salud física, agudeza mental y capacidad continua para proporcionar una tutela adecuada. Puedo manejar eso, dije. 68 años no es tan viejo cuando has estado trabajando en ranchos toda tu vida. Excelente. Gabriela se puso de pie y extendió su mano. Señor Hernández, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para mantener unida a su familia. Valeria Montoya tomó una decisión hace 8 años, y la escribió con sus propias palabras. Ahora va a vivir con las consecuencias. Saliendo de la oficina de Gabriela a la brillante luz del sol de la mañana, sentí algo que no había experimentado en semanas. Optimismo genuino. Valeria podría tener abogados y estrategia, pero yo tenía algo más poderoso. La verdad, documentada en su propia letra. Ella no tenía idea de lo que venía. La semana anterior a nuestra audiencia judicial, pasó en un borrón de preparación que me recordó a la temporada de cosecha. Trabajo metódico y decidido, con todo dependiendo del resultado. Gabriela me había dado una lista de personas a las que contactar. Testigos que pudieran testificar sobre mi carácter y el bienestar de los niños bajo mi cuidado. Doña Elena fue mi primera parada. A sus 73 años, mi vecina de al lado había visto a Mateo y Lucas crecer de niños pequeños traumatizados a jóvenes seguros. Me recibió en su cocina con café y galletas caseras, sus manos curtidas firmes mientras servía. Rogelio, he estado esperando esta conversación durante 8 años, dijo, acomodándose en su silla favorita junto a la ventana que daba a mi propiedad. Te vi convertirte en padre y madre para esos niños. Te vi en cada evento escolar, cada juego deportivo, cada vez que necesitaban atención médica. Su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba. Cuando Lucas tuvo neumonía ese invierno, te quedaste despierto con él 3 noches seguidas. Cuando Mateo se rompió el brazo, llegaste al hospital más rápido que cualquier ambulancia. ¿Esa mujer? Sacudió la cabeza firmemente. Era un fantasma mucho antes de desaparecer por completo. Luego, conduje hasta la escuela primaria del pueblo para reunirme con el maestro Fernández, quien enseñó a ambos niños y los vio florecer, a pesar de su trauma temprano. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de obras de arte de los estudiantes y certificados de logros, incluidos varios con el apellido Hernández.
Sus nietos son jóvenes notables, me dijo, sacando sus archivos académicos del cajón de su escritorio. Cuando vinieron a vivir con usted permanentemente por primera vez, Mateo estaba retraído, agresivo. Lucas tenía pesadillas que afectaban su atención en el aula. Pero mire estos registros: mejora constante, cuadro de honor, interacciones sociales positivas. Se inclinó hacia adelante, sus instintos de maestro evidentes en cada palabra. Rogelio, he visto niños de hogares rotos. Estos chicos no están rotos. Están prosperando porque les dio exactamente lo que necesitaban: estabilidad, consistencia y amor incondicional. El doctor Vargas, en la clínica médica familiar, proporcionó 8 años de registros de salud, documentando mi tutela responsable, chequeos regulares, tratamiento oportuno de enfermedades, cuidado dental, vacunas, todos los detalles mundanos de criar niños que Valeria había abandonado, junto con todo lo demás. Señor Hernández, dijo el doctor Vargas, revisando los gruesos archivos, estos niños han recibido una atención excelente bajo su tutela. Su desarrollo físico y emocional ha sido completamente normal, incluso ejemplar considerando su trauma temprano. Con gusto testificaré en ese sentido. Pero mientras conducía por el pueblo reuniendo apoyo, noté coches desconocidos estacionados en el motel local, matrículas de la ciudad, personas en trajes de negocios que claramente no eran locales. Valeria estaba importando sus propios testigos, preparando su propia versión de los eventos para la sala del tribunal. Esa noche, Gabriela llamó con la confirmación del horario de la corte. 9 en punto mañana por la mañana, dijo. ¿Está listo para esto, Rogelio? Tan listo como lo estaré nunca, respondí, tocando el sobre en el bolsillo de mi chaqueta, la nota manuscrita de Valeria que terminaría esta batalla de una vez por todas. Gabriela, ¿realmente crees que esa nota será suficiente? Combinada con todo lo demás, el apoyo de su comunidad, las claras preferencias de los niños, 8 años de atención documentada. Su voz transmitía confianza profesional mezclada con convicción personal. Rogelio, la verdad tiene poder. Mañana, vamos a probar que el amor y el sacrificio importan más que la biología y los tecnicismos legales. Colgué el teléfono y caminé por mi casa tranquila, viendo evidencia de vida familiar en cada rincón. El guante de béisbol de Mateo en la encimera de la cocina, la última obra de arte de Lucas cubriendo el refrigerador, fotos escolares documentando su crecimiento de niños pequeños, asustados a adolescentes seguros que sabían que eran amados. Mañana, entraría en esa sala del tribunal llevando 8 años de prueba de que el hogar no se trataba de sangre. Se trataba de presentarse todos los días, sin importar cuán difíciles se pusieran las cosas. Valeria había elegido correr. Yo había elegido quedarme. Ahora, dejaríamos que el juez decidiera qué elección había servido mejor a los niños. El peso familiar de la foto de Roberto me sonreía desde la repisa mientras apagaba las luces. Había cumplido mi promesa con él. Pasara lo que pasara mañana, había luchado por sus hijos con todo lo que tenía. El tribunal del condado se alzaba como un monumento a la justicia en la calle principal. Su fachada de piedra caliza desgastada por décadas de tormentas, pero aún proyectando autoridad. Gabriela y yo llegamos 15 minutos antes, subiendo los escalones pasando a los manifestantes, no muchos, pero suficientes partidarios locales para que sintiera la fuerza de la comunidad detrás de mí. Dentro de la sala del tribunal, los bancos de madera se llenaron rápidamente con caras familiares. Doña Carmen del comedor, doña Elena de al lado, el maestro Fernández de la escuela, el doctor Vargas, personas que me habían visto criar a Mateo y Lucas, que conocían la verdad de nuestra vida juntos. Valeria entró exactamente a las 9 en punto con un hombre en un traje caro, su abogado de la capital, todo pulcritud y confianza de ciudad. Había elegido su atuendo cuidadosamente. Azul marino conservador, maquillaje mínimo, la imagen de la respetabilidad materna, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos evitaban los míos mientras tomaba su asiento en la mesa de la demandante.
El juez Armando Castillo entró con la gravedad que su posición exigía. 62 años, cabello plateado, con el tipo de presencia que inspiraba respeto inmediato. Lo había visto en eventos comunitarios a lo largo de los años. Un hombre justo, pero no uno fácilmente influenciable por la emoción sobre la evidencia. La sesión está abierta, anunció, su voz cargando el peso de décadas en el estrado. Caso número 2025, FC 147. Montoya contra Hernández con respecto a la custodia de los niños menores, Mateo y Lucas Hernández. El abogado de Valeria, un hombre llamado licenciado Morales, quien claramente cobraba por hora, se puso de pie para presentar su declaración de apertura. Su voz llevaba la suave confianza de alguien acostumbrado a ganar a través de la preparación y la presentación en lugar de la verdad. Su señoría, este caso se centra en un principio fundamental, el derecho sagrado de una madre a sus hijos. Mi cliente, Valeria Montoya, sufrió una crisis de salud mental temporal tras la trágica muerte de su esposo por cáncer. Durante su periodo de duelo y recuperación, el demandado le impidió ilegalmente mantener contacto con sus hijos biológicos. Sentí la mano de Gabriela tocar mi brazo, estabilizándome mientras Morales continuaba su narrativa cuidadosamente elaborada, que no se parecía en nada a la realidad que yo había vivido. La señora Montoya se ha sometido a una terapia extensa, mantenido un empleo estable y reconstruido su vida. Ahora busca reclamar su papel adecuado como madre de niños a los que se les ha negado su amor sin culpa propia. Cuando Valeria subió al estrado de los testigos, su actuación fue impecable. Habló de un dolor abrumador, de necesitar tiempo para sanar antes de poder ser la madre que sus hijos merecían. Su voz se quebraba en momentos calculados. Sus ojos brillaban con lágrimas que parecían genuinas para cualquiera que no hubiera vivido su abandono. Nunca tuve la intención de estar ausente permanentemente, testificó, mirando directamente al juez Castillo con sinceridad ensayada. Estaba recibiendo tratamiento, trabajando para convertirme en la madre que Mateo y Lucas necesitaban. El señor Hernández rechazó mis intentos de mantener contacto, alegando que estaba protegiendo a los niños de mi enfermedad. Las mentiras salían tan suavemente que casi admiraba la actuación. Casi. Sus testigos importados subieron al estrado uno por uno. Un terapeuta de la ciudad que la había visto 2 veces, un supervisor que respondía por su estabilidad laboral, un vecino que afirmaba que ella a menudo había hablado amorosamente de sus hijos, referencias profesionales con conocimiento limitado, testimonios cuidadosamente entrenados, diseñados para pintar una imagen de rehabilitación y anhelo maternal. El contrainterrogatorio de Gabriela fue quirúrgico, revelando las relaciones superficiales y los plazos limitados que estos testigos representaban. Pero Morales había hecho bien su trabajo, creando dudas razonables sobre el abandono de Valeria, mientras me posicionaba como el abuelo envejecido, que se había excedido en sus límites. Durante el receso del almuerzo, Gabriela y yo salimos afuera donde se habían reunido mis partidarios. Su presencia me recordó que la verdad también tenía testigos. No profesionales pulidos de la ciudad, sino personas que me habían visto criar a 2 niños con amor y sacrificio. ¿Cómo crees que va?, le pregunté a Gabriela mientras caminábamos de regreso hacia el tribunal. Es buena, admitió Gabriela. Entrenada, preparada, jugando la carta de la víctima perfectamente. Pero Rogelio sonrió con tranquila confianza. Ella no tiene idea de lo que viene esta tarde. Toqué el sobre en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo 8 años de vindicación esperando en las propias palabras manuscritas de Valeria. Que actúe, que llore lágrimas de práctica y hable de derechos y recuperación. Yo tenía algo más poderoso que sus mentiras pulidas. La verdad, preservada en su propia letra desesperada de la noche que eligió correr, en lugar de luchar por sus hijos. Cuando el tribunal se reunió de nuevo a las 2 en punto, caminé hacia el estrado de los testigos con la misma calma constante que había llevado a través de 8 años de paternidad en solitario. La sala del tribunal se sentía diferente ahora, expectante.
como si todos sintieran que habíamos llegado al momento en que la verdad finalmente enfrentaría a las mentiras. Gabriela se acercó al estrado con confianza profesional, sus preguntas diseñadas para dejarme contar nuestra historia con mis propias palabras. Señor Hernández, por favor cuéntele al tribunal sobre su relación con Mateo y Lucas durante los últimos 8 años. Miré hacia la sala del tribunal llena, viendo rostros que me habían visto convertirme en padre por segunda vez en mi vida. Su señoría, esos chicos han sido mis hijos en todos los sentidos que importan. He asistido a cada reunión de padres y maestros, cada juego de béisbol, cada obra escolar. Me he quedado despierto noches cuando estaban enfermos, ayudé con la tarea, les enseñé a conducir. No elegí esta responsabilidad. Me eligió a mí cuando su madre se marchó. El abogado de Valeria objetó mi caracterización, pero el juez Castillo me permitió continuar. Cuando Mateo se rompió la pierna deslizándose en home, fui yo quien lo llevó a la sala de emergencias. Cuando Lucas tuvo pesadillas sobre por qué su mamá ya no lo quería, fui yo quien lo sostuvo hasta que pudo dormir. Durante 8 años he sido el padre que estuvo presente. Gabriela asintió, acercándose al momento crítico. Señor Hernández, ha escuchado testimonios de que impidió que la señora Montoya mantuviera contacto con sus hijos. ¿Es eso cierto? No, señora, no lo es. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo el sobre que había esperado 8 años para este momento. Su señoría, si me permite, tengo algo que podría aclarar exactamente por qué la señora Montoya no tuvo contacto con sus hijos. El juez Castillo se inclinó hacia adelante, su atención agudizándose. ¿Qué tipo de evidencia, señor Hernández? Una nota, su señoría, escrita por la misma Valeria Montoya la noche que abandonó a Mateo y Lucas. Sostuve el sobre envejecido, sus bordes desgastados por 8 años en mi billetera. Dejó esto en la encimera de mi cocina, junto con maletas hechas y 2 niños durmiendo que se despertaron a la mañana siguiente, preguntando a dónde se había ido su mamá. La sala del tribunal cayó en silencio. El rostro de Valeria se había puesto pálido, sus ojos fijos en el sobre que había olvidado que existía. Su abogado estaba de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. Este supuesto documento no ha sido debidamente autenticado o... Lo permitiré, dijo el juez Castillo firmemente. Señor Hernández, ¿puedo examinar esta evidencia? Caminé hacia el estrado y le entregué el sobre, viendo cómo sacaba cuidadosamente la nota manuscrita. Su expresión permaneció profesional, pero capté el ligero ensanchamiento de sus ojos mientras leía las palabras de Valeria. Señora Montoya, dijo el juez, su voz cortando la tensión de la sala. ¿Reconoce esta letra? La máscara compuesta de Valeria se estaba agrietando. Su señoría, no estaba en mi sano juicio cuando escribí eso. Estaba de duelo, enferma, no era responsable de... Señora Montoya, por favor responda a la pregunta. ¿Es esta su letra? Sí, pero... El juez Castillo levantó la mano pidiendo silencio. Luego leyó la nota en voz alta para el registro judicial. Rogelio, no puedo ser la madre que merecen. Cada día que los miro es otro día que le fallo a la memoria de Roberto. Tómalos, críalos, ámalos de la manera que yo ya no puedo. Son tuyos ahora. Valeria. La sala del tribunal estalló en susurros. Valeria estaba de pie, lágrimas corriendo por su rostro, pero estas no eran las lágrimas calculadas de su actuación anterior. Estos eran los sollozos desesperados de alguien viendo 8 años de mentiras colapsar a su alrededor. Su señoría estaba enferma. Esa nota no representa mis verdaderos sentimientos. He cambiado, he crecido, merezco otra oportunidad. Pero el juez Castillo estaba estudiando la nota con la atención metódica de alguien que había pasado décadas separando la verdad de la manipulación. Señora Montoya, dijo en voz baja, esta nota, en su propia letra, constituye un abandono voluntario de los derechos parentales. No se alejó temporalmente para recibir tratamiento. Renunció permanentemente a la custodia, a favor del señor Hernández.
El hecho de que ahora se arrepienta de esa decisión no invalida sus implicaciones legales. El abogado de Valeria hizo argumentos desesperados sobre competencia mental e incapacidad temporal, pero el daño estaba hecho. La nota era auténtica, el abandono voluntario, y el silencio de 8 años que siguió hablaba más fuerte que cualquier testimonio entrenado sobre rehabilitación. Cuando el juez Castillo dictó su fallo 20 minutos después, sus palabras llevaron el peso del precedente legal y la claridad moral. El tribunal encuentra que la señora Montoya abandonó voluntariamente sus derechos parentales a través de una declaración escrita y 8 años de ausencia completa de la vida de sus hijos. El señor Hernández conservará la custodia total de Mateo y Lucas Hernández, sin derechos de visita otorgados a la madre biológica. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, permanecí sentado por un momento, viendo a Valeria irse con su abogado derrotado. Parte de mí sentía lástima por ella, la mujer rota que nunca se había recuperado de perder al amor de su vida. Pero una parte más grande, sentía la profunda satisfacción de la justicia servida. Gabriela reunió sus papeles, el orgullo profesional evidente en sus movimientos eficientes. «Rogelio, esa nota fue la clave de todo. ¿Por qué la guardaste todos estos años?» Pensé en su pregunta mientras caminábamos hacia los escalones del tribunal donde mi comunidad esperaba. Tal vez sabía que este día llegaría. Tal vez simplemente no pude tirar la última cosa honesta que ella me dijo. Afuera, Mateo y Lucas esperaban con doña Elena y los otros partidarios. Habían sido excusados de la escuela para escuchar el veredicto, y sus rostros mostraban el alivio de los niños que finalmente sabían que estaban a salvo. «Abuelo», dijo Mateo, su voz de 15 años firme con una madurez más allá de sus años. «¿Se acabó?» «Se acabó», confirmé, poniendo mis brazos alrededor de ambos chicos. «Nos vamos a casa, nos quedamos juntos, somos familia». Mientras bajábamos los escalones del tribunal hacia nuestra camioneta, Lucas me miró con el tipo de confianza que 8 años de amor habían construido. «¿Abuelo? ¿Nuestra mamá realmente no nos quería?» Era la pregunta que había temido, pero la respuesta llegó fácilmente porque era cierta. «Tu mamá estaba sufriendo, Lucas. A veces, cuando la gente sufre tanto, no pueden ver más allá de su dolor para amar lo que está justo frente a ellos. Pero esa fue su elección. No es tu culpa. Nunca es tu culpa». El viaje a casa nos llevó más allá de campos donde el maíz comenzaba a mostrar brotes verdes, nueva vida emergiendo de buena tierra, atendida por manos que entendían la paciencia requerida para el crecimiento. Tal como criar niños, pensé. Tal como construir una familia desde el amor y el compromiso, en lugar de la biología y la obligación. Algunas batallas valen la pena lucharlas. Algunas promesas valen la pena mantenerse. Algunas familias valen todo. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.